De hoy es compartir con ustedes algunas ideas generales, cuestiones que se desprenden de la obra teórica y práctica de Carlos Marx y de Federico Engels, no los podemos escindir en esta etapa histórica. Reponiendo algunas cuestiones en general de todo la obra o de algunos mojones importantes de la obra de Marx y de Engels también. Es importante porque no es una charla en la que se va a basar en un raconto minucioso, contar los acontecimientos de 1848, porque no tiene sentido, digamos, está en el libro, se puede leer, vamos a abordar algunos elementos de los sucesos, pero la idea es presentar para la batalla de ideas algunas ideas importantes que se van constituyendo en el proceso político de esta época que estamos abordando. Es muy importante volver permanentemente a la obra eminentemente política de Carlos Marx y de Federico Engels. Cuando digo la obra eminentemente política, toda la obra de Marx y Engels es política. Pero a la aplicada en concreto al análisis de las situaciones y las relaciones de fuerza, ¿no? Tanto como su primera obra, digamos, que es la que es el parteaguas de la charla de hoy, la lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, como el 18 Brumario de Louis Bonaparte, como la guerra civil en Francia, y como los balances y los escritos de la Comuna de París. Menos conocidos son los escritos más contingentes, periodísticos, fundamentalmente los de la Nueva Gaceta Renana, en donde permanentemente Marx está participando y actuando en la lucha política, no solo como periodista, escribiendo, analizando, sino como un hombre de acción, ya, ¿no? No solamente un hombre que se dedica a filosofar y a entender el mundo, sino que se ocupa de transformarlo. Es importante porque recuperar la obra política nos sirve en gran medida para iluminar, sin hacer una copia mecánica, ¿no? Obviamente, los sucesos, los acontecimientos con los que estamos viviendo en América Latina. El proceso de deslinde y unificación, el proceso de clases, las fracciones de clases, las fuerzas políticas que dicen representarlas para determinados objetivos, se despliegan en la actualidad con una fuerza que emana de esos primeros análisis y que nos sirve para poder interpretarlo, desde el dominio de la aristocracia financiera, previo al comienzo de la revolución de 1848, a los diferentes campos de alianzas que se van sucediendo y que ahora nos vamos a meter en ellos, ¿no? Importante en esto de cómo se constituye la renta nacional, cómo se usa el Tesoro Nacional, cómo se resuelve el conflicto en el seno de la propia clase con los talleres nacionales, etcétera, etcétera. Un montón de elementos que son importantes, que iluminan, ¿no?, los procesos políticos en esta época también. Eso es el primer elemento que quería rescatar. Otro elemento dicho por Gramsci, y lo voy a compartir con ustedes, que me parece también ilustrativo. Gramsci decía sobre estas obras que permiten precisar mejor la metodología histórica marxista, la pretensión, presentada como postulado esencial del materialismo histórico, demostrar y exponer toda fluctuación de la política y la ideología como una expresión inmediata de la estructura económica, debe combatirse teóricamente como un infantilismo primitivo y debe combatirse en la práctica con el auténtico testimonio de Marx, autor de obras políticas e históricas concretas. Quizás esto sería algo importante para comenzar a decir algunas cuestiones de esta etapa histórica que tenemos que hablar. Pero primero quiero, entonces, en un tercer lugar, ¿no?, pero primero en términos de fuerza, quiero recuperar y compartir con ustedes el tema de el Marx o los Marx y el debate histórico que hubo en relación a que si un joven Marx, un Marx viejo. ¿Por qué? Porque la idea del joven Marx o del Marx viejo, para tomar lo que a mí me sirve solamente de Marx, nos elimina, nos corre del pensamiento dialéctico. Y lo que Marx fue, fundamentalmente, fue un hombre que recreó la dialéctica hegeliana poniéndola al derecho, la hizo caminar en la historia. Marx fue un hombre cambiante, fue un hombre con objetivos
humanista desde un comienzo, pero un hombre cambiante, que se fue alimentando de los procesos, las discusiones teóricas de la época, para ir incorporando, según la lucha política y la batalla que acontecía, nuevos elementos para vislumbrar la liberación humana, la liberación de los oprimidos y de los explotados. Y esto es algo importante para recrear, porque en realidad es algo que tenemos que recrear permanentemente. No hay un Marx único y completo como un lugar en donde tenemos que ir a recalar para rescatar frases o palabras divinas o aforismos. Es un Marx vivo, en proceso de cambio, con incorporación de elementos, como decía, a partir de algo que va a iniciarse en su marco teórico en los años 44 y 48, que es la interpretación de la historia del mundo como la historia de la lucha de clases. Digo, el comienzo del Marx es un Marx que tensiona y discute en el seno de la producción del conocimiento de la época, de la filosofía, de las ciencias. Pero un Marx que, arrimándose al ascenso del proceso revolucionario europeo, va madurando otras ideas que no solamente tienen que ver con la de participar en la producción del pensamiento y el análisis con las escuelas filosóficas de la época, sino aparece el hombre práctico, el hombre organizador, el hombre político, y aparece justamente en la historia, en el encuentro con Engels en 1844, aparece con su relación orgánica con los dirigentes obreros vinculados a la Liga de los Justos y la Liga de los Comunistas, y aparece fuertemente como un salto cualitativo adelante con el manifiesto del Partido Comunista. Esta obra es un parteaguas, es una obra en la que yo estoy viendo algunas cosas para no pisarme, porque con Marcelo vimos alguna manera para decir, compartir la charla. Lo importante es recuperar el manifiesto, por lo menos en mi caso lo voy a hacer ahora, como el texto fundante para la organización de los revolucionarios. Y como tal, Marx, a partir del manifiesto y a partir del encuentro con Engels y las enseñanzas que Engels también vuelca sobre Marx con su experiencia y sus escritos, como el de la historia de la clase obrera en Inglaterra, va a volcarse a construir con el manifiesto comunista, junto, como decía, con Federico Engels, en un sistema de organización para la Liga de los Comunistas en la Europa de ese momento, a partir de lo que Marx va a denominar como el comité de corresponsales, ¿no? Convengamos de que en la experiencia histórica ya existían las logias, las organizaciones secretas, que estaban fundadas en la idea de la revolución burguesa, la emancipación de las luces en contra de la opresión monárquica del conocimiento eclesiástico que lo tenían concentrado. Pero esto va a ser una vuelta de tuerca, va a empezar a relacionarse con una idea de un sujeto social del cambio totalmente diferente. Pero la matriz, el alimento, es el sistema de organización de grupos de militancia vinculada a corresponsalías, a medios de prensa, en el despliegue de la lucha política. Y por eso va a ser tan vehemente y va a tener tantos juicios con sus escritos de la nueva Gaceta Renana en 1848, ¿no? En su segunda experiencia, esta vez como editor en Colonia. Va a tener varios juicios, entre ellos un juicio muy particular que también ilumina el presente, convocando al desconocimiento del pago de impuestos, ¿no? Uno de los tantos juicios, aparte de enfrentar al fiscal general, ¿no? Y tantos otros elementos por los cuales tuvo juicio. Pero me detuve en esa idea, ¿no? En la organización de los primeros elementos básicos de la lucha para transitar la conciencia de clase. El proceso que va en la producción del Manifiesto Comunista en 1848 y la lucha de clases en Francia, ¿no? Por estos años, y el 18 Brumario en 1852, sintetizando de alguna manera también la época histórica, va a producir grandes cambios en la forma de pensar algunos tópicos, algunos elementos vinculados a la lucha política en Marx. Va a haber un tránsito, por más que tenía algunos elementos incorporados que ya había estudiado en los manifiestos económicos filosóficos, como el tema del trabajo alienado, va a empezar a vincular el problema de la clase con la apropiación,
¿no?, de la clase como productora, en la idea de la apropiación de todo el sistema social, ¿no?, de hacer la revolución. Pero esto va a llevar un proceso de transformaciones en lo que va de 1848 a 1852. Decía el manifiesto y la organización de los revolucionarios, algo que no es menor. El manifiesto fue pedido por un conjunto de obreros a Marx, y Marx incluso se retrasó un poco en la facturación de esta gran obra, y lo que finalmente realizó y fue el parteaguas del proceso político, por más que la Liga de los Comunistas era minoritaria dentro del gran movimiento obrero organizado en el proceso que va hasta, por lo menos, la insurrección y la masacre de junio del 48. La lucha de clases como método, como la ley, elementos de la ley de la contradicción, el método dialéctico para analizar la realidad, aplicado a la historia universal, va a cobrar otra fuerza a partir de la práctica concreta de los revolucionarios de la época en el momento histórico vivido. Las alianzas que se van a constituir y se van a desarmar para volverse a constituir están vinculados permanentemente a un pensamiento que va quedando viejo en Marx, como la de la idea de la revolución democrática burguesa en ese momento, que tiene que ser realizada y que se realiza en febrero del 48, con la idea de la profundidad de la revolución proletaria ya en marcha y que ya no debe depender, sino que debe conjugarse dialécticamente con la revolución democrática. Dice Marx que la clase no encontraba, la burguesía francesa, un contendiente nacional en la clase obrera, dice la lucha de clases de Francia, ¿no?, porque todavía no se había constituido como clase nacional. Al mismo tiempo que ya la plantea como una clase internacional y organiza a los revolucionarios en términos del combate en la Europa toda, ¿no? Pero plantea como preocupación el problema de la constitución nacional de la clase. Entonces encuentra, además, la profundidad del sujeto social como sujeto para sí. No es que lo tenía preconcebido. Entiende que la clase obrera debe, autónomamente, de manera independiente, resolver su propia revolución y ya no acompañar las reformas conquistadas en febrero del 48 y perdidas después en 1952, como el sufragio universal, como las 10 y 11 horas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces el sujeto social es el proletariado y ahora alcanza la profundidad del sentido histórico de su propia emancipación. Porque también Marx hace una diferencia entre lo que es la emancipación política y la emancipación humana. La emancipación política realizada en gran medida por la Revolución Francesa y con conquistas para la clase obrera que se ganan y se pierden en el proceso de lucha ascendente y descendente de la Europa de esa época. No es lo mismo, no debe confundirse con la realización profunda de la clase como realización humana, o sea, el fin de toda explotación del hombre por el hombre. Otro de los elementos que es importante para analizar en esta época es el problema de la conquista del poder. Y con esto, después digo, hay que prestar una atención porque quiero compartir con ustedes al final alguna idea vinculada a esto. Pero recién empieza a madurar la idea del poder estatal, ¿no?, de la idea de la conquista por fuerza propia de la clase obrera del poder estatal a partir de la resolución de los primeros momentos de las primeras alianzas constituidas en el 48. Algunas cuestiones que después van a cambiar también, pero eso lo voy a dejar para Marcelo después en la Comuna de París, vinculado a esto. Pero sí madura la idea de la revolución social a partir de la toma del poder político del proletariado, que después vamos a ver los límites que también tiene y las novedades que le agrega la Comuna de París. Otro elemento fundamental vinculado a la toma del poder político nace la concepción de la dictadura del proletariado, ¿no? La dictadura del proletariado con dos ejes fundamentales, ¿no?, que es, recordemos que Engels no va a escribir hasta la década del 80, ¿no?, un año después de que muerto Marx, ¿no?, en 1884, se va a publicar El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado. Pero acá están las primeras aproximaciones a la lectura de lo estatal.
aparece fuertemente la idea de la destrucción de la maquinaria burocrático-militar del Estado, y que esto es obra y que tiene que ser obra de los obreros organizados. Y aparece la idea también de la expropiación de los expropiadores, que después va a tener una vuelta de tuerca en la Comuna de París. También uno de los aportes de la lucha de clases en Francia es la idea de la revolución permanente, después reinterpretada por Trotsky de otra manera, pero la revolución permanente con base nacional, esto que bien expresa el manifiesto, ¿no? Internacional por su contenido y nacional por su forma. Y un elemento también a rescatar, uno más de la obra, es que nace en la estructura teórica de Marx la idea de estrategia revolucionaria, ¿no? La idea de las situaciones de las alianzas y los problemas que las alianzas acarrean cuando se pelea en favor de otra clase social y no de la emancipación de la clase de manera independiente. El problema de la conducción de la alianza de clases. Eso por un lado sería como una primera parte de lo que quería compartir con ustedes. Una segunda parte está vinculada a cosas que por ahí ya dije, porque me cuesta esto de separar por puntos y voy metiendo cosas. Es importante la lectura de las obras de Marx de esta época para entender aquella máxima que hoy saca la luz y que nos ilumina a todos, a toda una generación, sobre todo, muy joven, cuando García Linera dice que se trata de luchar, levantarse, volverse a caer, volver a luchar, ¿no? Y que eso trata la vida histórica de los revolucionarios. La dialéctica que Marx va a analizar de esta etapa histórica es la dialéctica del ascenso de dos momentos de la historia de la lucha de clases y de su descenso, y va a preocuparse profundamente del análisis de los porqués de la derrota de cada uno de los procesos. Va a entender que hay un proceso de auge, de desarrollo entre 1848 y 1852, ¿no? Desde la caída de Luis Felipe hasta el ascenso de Napoleón III y el Segundo Imperio, a el proceso que va a ser después de las masacres obreras que van a suceder en esta época, en la realización de un nuevo ascenso en 1870-1871 con la Comuna de París. Nace, como decía al principio, la obra eminentemente política de análisis de la coyuntura de Marx, la teoría aplicada a no ya la formulación abstracta de la lucha de clases, sino a la aplicación de la lectura de la lucha de clases en curso, y cómo la lucha de clases se presenta realmente ante la conciencia colectiva y la organización real de los trabajadores. Nace, en definitiva, con un nivel de profundidad, eso que va a escribir maravillosamente unos cuantos años después, en 1859, en momentos de calma, en momentos de reflujo del movimiento revolucionario, en la contribución, en el prólogo, la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Que en los momentos de crisis es cuando se abre la oportunidad, se produce el momento de la necesidad de la revolución social. Ahora, metiéndome un poquito y acercándome a la Comuna de París sin meterme intentando no meterme en lo que Marcelo va a decir, una reflexión. Por lo menos quiero compartir, por ahí me adelanto un poquito, por ahí lo podría decir después, pero la importancia de algunos balances vinculados a la Comuna y a la derrota de la Comuna, ¿no? La importancia que nace ya como preocupación con el Estado y la dictadura del proletariado y con la conquista del poder del Estado por la clase en sí, la clase para sí, en el proceso del 48 al 52, que es la relación, la tensión compleja entre lo estatal y la comuna, ¿no? Engels dice en alguna introducción, no me acuerdo ahora a esta altura en la cita, dice que en realidad al Estado, los revolucionarios, inmediatamente después lo deberíamos llamar la comuna, ¿no? García Linera también nos habla en estos días del comunitarismo universal, ¿no? Como parafraseando, hablando de otra manera del comunismo. La tensión, ¿por qué? Porque la tensión desde abajo y la tensión desde arriba. Porque la conquista del poder político, de la maquinaria burocrática militar estatal, es un paso importante, una necesidad histórica
¿no?, para destruir el poder enemigo, pero es tan necesario como la constitución de la comuna, ¿no?, de lo nuevo, de lo emancipatorio, de lo que todavía no va a ser realmente acabado, que viene desde abajo y que viene en la construcción del poder de toda la sociedad. Finalmente, para terminar mi intervención, quisiera recuperar aquella cita con la que terminó la memoria de la Comuna Lenin en homenaje a nuestros hermanos caídos en la batalla, ya en 1871, que decía que la causa de la Comuna es la causa de la revolución social, es la causa de la completa emancipación política y económica de los trabajadores, es la causa del proletariado mundial y en este sentido es inmortal. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí? ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer una continuidad, ¿no?, con lo que estaba diciendo Hernán, sobre todo porque cuando se planteó la charla y hablábamos de cuál era el eje que estos temas nos proponen, es como él decía, que estamos frente con la lucha de clases en Francia, el 18 Brumario, y los textos sobre la Comuna de París, frente a los textos más histórico-políticos de Marx, en donde Marx aplica su análisis, donde en la práctica puede demostrar la certeza de lo que se había planteado en el Manifiesto Comunista en febrero del 48, en su publicación, y realiza, como decía Hernán, un verdadero análisis de coyuntura. Un análisis de coyuntura que lo hace no solo como un analista, como un periodista, sino como un revolucionario comprometido con las luchas que estaban sucediendo en ese momento. Marx interviene en esas luchas, en esos debates, en el apoyo a la fuerza, sobre todo, de la Comuna de París, ¿no?, donde se dice que son cientos de cartas que Marx escribe en el 1870, el momento previo, y que se da la Comuna, tratando de aportar a lo que sería un proceso que él lo ve en 1870 con mucha preocupación, y plantea que si se da en ese momento una situación revolucionaria van a ser derrotados muy fácilmente, pero que cuando explota el 18 de marzo de 1871 la Comuna de París, se pone en primera fila a apoyar a quienes estaban llevando adelante ese movimiento. Y esto es fundamental cuando desde el marxismo discutimos muchas veces esa falsa distinción que nos han metido en los ámbitos académicos y en muchos otros de la división entre teoría y práctica. Que la teoría va para un lado, la práctica por el otro, los intelectuales se dedican a una cosa, los que meten los pies en el barro militando tienen otra significación, ¿no?, todos esos debates que se nos han metido. Cuando en realidad la praxis marxista, los marxistas, entendemos la relación dialéctica entre la práctica y la teoría. Y estos textos de Marx son quizás los que con mayor claridad nos ubican en ese tema. Nos ubican en algo que Eduardo Brunner, que escribió un estudio introductorio para la lucha de clases en Francia en su momento, dice que Marx está demostrando cómo se analiza y cómo la praxis acumulada en el pasado se pone al servicio del presente y sobre todo del futuro. Es un movimiento. La historia no fue, se está dando, continúa. No hay fin de la historia, como nos han querido vender muchas veces. No hay una etapa terminal. La historia, el movimiento sigue. La historia se sigue desarrollando y lo pasado lo tiene que iluminar para cómo actuamos en el presente y cómo proyectamos el futuro. Y eso es marxismo puro. Y eso es lo que se nos enseñó Marx. Por eso nos parecía, pero no coincidíamos, no se puede hablar de estos textos sin hablar del Manifiesto Comunista. Porque ahí se plantan, en este que tuvo como origen el pedido, como bien dijo Hernán, el texto de los principios del comunismo que escribe Engels, como una suerte de catecismo, con preguntas y respuestas, y sobre esa base se termina escribiendo el Manifiesto Comunista.
en donde, como todos sabemos, Arran está diciendo que un fantasma recorre Europa, y que ese es el fantasma del comunismo, febrero del 48. Pocos meses después empieza a corporizarse ese fantasma, con un movimiento obrero que empieza a tomar fuerza, que está influido por muchas corrientes de lo que después Marx y Engels llamaron, lo que caracterizaban como un socialismo utópico, ¿no? Esas ideas socialistas, idealistas, etc. Pero los sucesos del 48 al 71 marcan muy claramente cómo empieza el intento de corporización de ese fantasma y hasta dónde llegan las clases dominantes para impedir que puedan llevar a cabo sus fines revolucionarios. Eso queda muy marcado en todos esos textos. En el manifiesto, Marx y Engels planteaban que la historia de la humanidad es la lucha de clases, de la tensión dialéctica entre las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, del enfrentamiento, en fin, entre el capital y el trabajo. Cosa que se hace patente como nunca en la historia, en el periodo histórico que estamos analizando. Y también esos famosos 4 capítulos del Manifiesto Comunista marcan 4 puntos, realizan a través de ellos ciertas conceptualizaciones que nos sirven muchísimo para entender cómo él analiza estos procesos y al cual le seguimos sacando hoy un jugo enorme para analizar más allá de los cambios que ha habido, porque la contradicción capital-trabajo sigue siendo la fundamental, porque mientras haya capitalismo, el marxismo es la mejor herramienta de análisis y guía para la acción que tenemos para poder enfrentarlo. Algunas pinceladas, ¿no? Yo soy de los que dicen que el manifiesto es un texto que hay que releerlo cada tanto, como muchos otros, ¿no? Pero a mí me gusta insistir mucho con el manifiesto, y muchos a veces en las escuelas, en los talleres, dicen, pero yo ya lo leí cuando tenía 15 años, cuando tenía 20. Pero no hay que olvidarse que sí, el manifiesto puede seguir siendo el mismo, pero nosotros no somos lo mismo cada vez que la leemos, tenemos otra experiencia, otra mirada, y nos sigue interpelando en cada una de las lecturas que hacemos. En el primer capítulo de Burgueses y Proletarios, ya ahí encontramos una de las definiciones más importantes, que es el planteo de que todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. De las clases opresoras con las clases oprimidas, y que en la sociedad burguesa la humanidad tiende a dividirse en 2 clases antagónicas, ¿no? Burguesía y proletariado. De ahí que el motor de la historia es la lucha de clases. Idea repetida cientos de veces, y tengo la sospecha que no tantas veces internalizada cuando hacemos los análisis y miramos lo que pasa en los conflictos sociales, como se llama ahora, que no es otra cosa que el despliegue de la lucha de clases, ¿no? Con un nombre más sociológico, pero es el despliegue de la lucha de clases. En el capítulo 2 hace otra cosa que es fundamental que la tengamos en claro, para cómo él analiza estos textos y para nuestra política cotidiana, que es la relación proletarios y comunistas, plantea. Y se pregunta cuál es la posición de los comunistas respecto a los proletarios en general. Y así, Marx y Engels dejan en claro, y lo leo textual, que los comunistas no tienen intereses propios que se distingan de los intereses del conjunto del proletariado. No proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar al movimiento proletario. Y dicen que el objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás proletarios: la constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa y la conquista del poder político por el proletariado. Algo que creo sigue todavía haciéndonos pensar mucho en nuestra acción política cotidiana. Cómo nos tenemos que mover, esas ideas malentendidas de la vanguardia, etc. Tenemos que pensar muy bien qué es ser vanguardia y qué no, los diferentes iluminados, autoconvencidos y vanguardia en el sentido de proponer las formas de organizaciones que hagan posible la liberación de la clase. Y en esto ya Marx, en los textos que nosotros hoy usamos como excusa para hablar del pensamiento revolucionario de Marx, lo deja muy en claro. Otra fundamental que plantea en el manifiesto Marx y Engels y que se ve con toda claridad en este periodo histórico y sobre todo en los 72 días que dura la Comuna de París.
es el debate con los socialistas utópicos. El capítulo 3 se llama Literatura Socialista y Comunista. El debate que hacen con las ideas de los proudhonianos, Blanqui, Fourier, todos estos socialistas, que con muchas buenas intenciones, como más adelante rescata Engels, a pesar que en su libro lo critica muchísimo, el socialismo utópico y el socialismo científico, aportan en un determinado momento y coyuntura a la conciencia de la necesidad de enfrentar al capitalismo y proclamar el socialismo. Pero al tener un carácter más idealista y no un carácter científico, como plantean Marx y Engels, no llegan a poder cuajar las formas de organización y la conceptualización del sujeto revolucionario para poder llevar adelante este plan. Ahí, en otro prólogo al Manifiesto Comunista, Atilio Borón resalta que el manifiesto es la certificación de un encuentro largamente postergado, liberada ya del lastre que significaba el que se produce entre el comunismo como teoría científica, liberada ya del lastre que significaban las arcaicas concepciones románticas e idealistas, cristalizadas en la vieja divisa del movimiento obrero anterior a 1848. Esa consigna era: todos los hombres son hermanos. A partir del Manifiesto Comunista, todos los hombres son hermanos, es proletario de todos los países unidos. Un cambio fundamental, entendiendo también la lógica de la lucha de clases. Y un capítulo 4, cortito, olvidado, que no se lo nombra nunca en los cursos del manifiesto, en donde habla de la actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Y en este capítulo, el más breve, que ya el prólogo que escriben en conjunto lo dan por desactualizado, porque habían cambiado los partidos, la realidad de ciertos países, etc. Pero marcan algo que sigue siendo central, donde dicen que la táctica que deben seguir los comunistas en el contexto político, en ese momento en los países europeos, en donde no sea posible llevar a cabo directamente su objetivo, o sea, la revolución, es situarse de parte de los partidos más progresivos y contra los más reaccionarios, sin por ello perder su independencia programática y organizativa. Otro tema de una actualidad, ¿no? Sobre todo nosotros los comunistas, que proponemos constantemente la construcción de un frente de liberación nacional y social, que tenemos a la unidad del campo popular como un objetivo estratégico de nuestra acción revolucionaria, cómo poder ir a esos debates con estas lógicas, ¿no? Ese frente en el cual nos podamos encontrar sin perder la independencia programática y organizativa de cada una de nuestras organizaciones, que tienen que confluir en acuerdos programáticos para poder dar la lucha y dejar de lado hegemonismos y tantas otras taras que acompañan, no solo en la Argentina, estos intentos frentistas que tenemos que hacer. La actualidad de estos textos es central y es fundamental para estudiar cómo los comunistas se paran en la Comuna de París, cómo apoyan ese movimiento revolucionario y dan la batalla, cómo Marx, que en 1870 decía que era casi una locura un movimiento revolucionario en ese momento porque iba a ser fácilmente derrocado, en cuanto se planta la Comuna, se pone firme en su apoyo y en su defensa, y hasta manda a Farguet a París para participar de los hechos de la Comuna, ¿no? Cómo esa actitud revolucionaria se ve en su praxis revolucionaria, en la teoría y la práctica, que es lo que queríamos resaltar en este encuentro. Por eso decía que en el análisis de la Comuna de París se despliegan todos los elementos en la práctica de lo que es el análisis marxista. En realidad, el texto que nosotros le decimos siempre la Comuna de París de Marx, porque viene en un librito donde está el texto de Marx, el texto de Engels y el texto de Lenin sobre la Comuna, es el manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores sobre la Guerra Civil en Francia en 1871. Y otro hecho que hay que resaltar es que ese texto es escrito por Marx entre abril y mayo de 1871. La Comuna
dura del 18 de marzo al 28 de mayo. O sea, es un texto escrito mientras están sucediendo los acontecimientos y la lucha de los comuneros. Eso le da, además, un poder, demuestra el poder de observación que este método marxista de observación nos otorga sobre los hechos sociales, ¿no? Alguno, creo que es un hecho muy importante de la Comuna que tenemos que resaltar, así que bueno, un paneo por alguno de los hechos históricos. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, ¿qué fue la Comuna de París? Digamos, no tratamos la Comuna así, porque ¿qué fue la Comuna de París? En realidad la Comuna es un proceso que se origina dentro del proceso de la guerra franco-prusiana, del Segundo Imperio Francés contra el Reino de Prusia. Una guerra que ocurre entre 1870 y 1871, donde se enfrentan la tropa de Napoleón III de Francia con la de Bismarck, de Alemania. El ejército prusiano derrota al ejército francés, bombardea París, lo ocupa brevemente, se retira por la resistencia del pueblo de París, pero cerca a la ciudad de París, y la mantiene asediada por un tiempo. En París, la población estaba pasando por los gastos de guerra, por un montón de cosas, situación social muy complicada, sobre todo los artesanos, el movimiento obrero parisino, los sectores populares, a los cuales los gastos de guerra y esta situación genera una situación social muy compleja que empieza a ser la efervescencia de lo que va a terminar siendo la Comuna de París. Ante el sitio, al cerco que los prusianos habían puesto sobre París, se forma un gobierno autónomo en París, donde ocupa el lugar de presidente un personaje que Marx nombra mucho en sus textos, que se llamaba Louis Adolphe Thiers, que venía de ser un amanuense de Napoleón, una revista dentro de la política francesa, y que forman un gobierno en París que, como dice Marx, demuestra rápidamente que más que estar preocupado por responder al ataque prusiano, estaba más ocupado por reprimir la revuelta que el movimiento obrero en París y los sectores populares estaban llevando adelante por la crisis que estaban atravesando. Aquí se generan tensiones, la Guardia Nacional, que era una guardia, la milicia, la Guardia Nacional, que era una milicia bastante popular, donde por ejemplo los cañones los habían comprado con colectas, con distintas formas de recaudar el dinero, etc. Empieza también a levantarse frente a este gobierno, el cual en un momento intenta arrebatarle las armas que tiene para poder usarlas en la represión. La Guardia se opone a esto y, en alianza con otros sectores políticos, sociales de París, se plantan frente al gobierno y lo desconocen. El 18 de marzo de 1871, Marx dice que París despierta a los gritos de ¡Viva la Comuna!, ¿no? Donde Thiers se repliega a Versalles y se escapa con lo que es su gobierno, y París es tomado por la Guardia Nacional, por los sectores populares, y se forma un llamado Comité Central que toma a su cargo el control de la ciudad de París. ¿Qué decía el manifiesto, una de las frases del manifiesto de este Comité Central el 18 de marzo? Los proletarios de París, en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la situación tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos. Han comprendido que es su deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse dueños de sus propios destinos tomando el poder. Esta es una de las primeras proclamas de ese Comité Central. Un Comité Central que a los pocos días, el 26 de marzo, por el carácter ampliamente democrático que tenía en la forma de tomar decisiones, etc., cosa que después Marx criticó un poco en su momento, ya vamos a llegar a eso,
llaman a elecciones libres para elegir el Consejo Comunal de París, donde se eligen 92 miembros. Entonces, 8 días, una semana después, del 18 de marzo. Entre los que se incluían en ese consejo había obreros, artesanos, pequeños comerciantes, trabajadores del cobre, carpinteros, decoradores, libreros, profesionales y políticos. Ese consejo tenía un promedio de 38 años y en él estaban representadas todas las tendencias de las que hablábamos antes que se veían en París. Los proudhonianos, los seguidores de Bakunin, marxistas, jacobinos, blanquistas, independientes, etc., forman parte de ese consejo comunal, del cual es nombrado presidente Louis Auguste Blanqui. Blanqui es ubicado dentro de los socialistas utópicos, se caracterizaba más por ser, como contaba Hernán, alguien que alentaba mucho los grupos conspirativos y que creía que con pequeños grupos conspirativos se podían agitar a las masas y llegar a la toma del poder, ¿no? Y además lo eligen presidente estando preso, el día anterior. Ese personaje que elige presidente lo había puesto preso el día anterior que lo eligen presidente. O sea que es presidente de la comuna estando encarcelado. A lo largo de su vida, Blanqui, que vivió, si no me acuerdo mal, 66 años, estuvo 33 años preso, ¿no? Esa era la vida de estos revolucionarios en esa época. Estos delegados, estos elegidos para representar al pueblo, actuaban como delegados, no como miembros del Parlamento. Su mandato era revocable, tenían que rendir cuentas constantemente de los hechos, de los actos que llevaban adelante hacia el pueblo que los había votado. Y a pesar de las distintas corrientes que integraron el Consejo, la comuna tiene un muy rápido éxito y aceptación entre el pueblo del país por la eficacia con la que se hace cargo de los asuntos públicos. Por ejemplo, crea un correo, el sistema sanitario lo mantiene funcionando y garantiza la seguridad del pueblo y de las tropas que habían luchado, y tiene en estos 72 días, logra llevar adelante unas medidas a través de algunos decretos que realmente impresionan cuando uno ve lo que aprobaron y lo que intentaron llevar adelante. Vale la pena leerla para que se tome dimensión de por qué a una experiencia revolucionaria que duró 72 días se le da tanta importancia y Marx le dio tanta importancia. Por ejemplo, una serie de medidas que implementó la comuna fue: todos los miembros del gobierno tenían un sueldo similar a un obrero, teniendo prohibido la acumulación y aprovechamiento propio de sus cargos. Se disolvió el ejército regular y se lo reemplazó por la Guardia Nacional. Se otorgaron pensiones para las viudas de los miembros de la Guardia Nacional muertos en servicio, así como también para sus hijos. Se devolvieron todas las herramientas empeñadas por los trabajadores en las casas de empeño estatales. Se pospusieron las obligaciones de deuda y abolieron los intereses de las deudas que tenía la población con los bancos y los prestamistas. Se crearon guarderías para cuidar a los hijos de las trabajadoras. Se prohibió el trabajo nocturno, sobre todo las panaderías, que era un tema central en ese momento. Las fábricas abandonadas por sus dueños fueron entregadas a los trabajadores por medio de cooperativas autogestionadas. Se separó la Iglesia del Estado. Todas las propiedades de la Iglesia pasaron a ser de propiedad estatal. Se les permitió a las iglesias seguir con su actividad religiosa solo si mantenían sus puertas abiertas al público por la tarde para que se realizasen allí reuniones políticas. La educación pasó a ser laica, gratuita y obligatoria. Los programas de estudio pasaban a ser realizados por los propios profesores, los cuales garantizaban el carácter científico de las disciplinas. Se creó una formación profesional en donde los obreros daban gratis las prácticas a los alumnos. También se destacó la Asociación Republicana de Escuelas con el propósito de crear en las universidades un estímulo basado en el conocimiento científico. Se dio una atención especial a la educación de la mujer. Se crearon escuelas para mujeres. Se formó una comisión especial para supervisar el establecimiento de escuelas para chicas. Se crearon una gran cantidad de asociaciones para la promoción del teatro y las bibliotecas.
Se adoptó el calendario de la Primera República Francesa, la bandera tricolor fue reemplazada por la bandera roja como un símbolo de todas las fuerzas comuneras. Se quemó públicamente la guillotina. Se demolió la residencia de Luis Félix Díaz por considerarlo un traidor. Se instaló la más amplia libertad de prensa, de reunión y asociación. Los prisioneros tenían todos garantizados sus derechos. Incluso el castigo era fuerte para los casos de detenciones injustas. La libertad de asociación hizo aparecer a muchos grupos de todas las ideologías, las cuales podían expresarse libremente. Este es un programa que nos podríamos plantear décadas de construcción con mucha suerte, ¿no? Bueno, esto se instaló en los 72 días de la Comuna de París, por eso la importancia de este hecho histórico. Que esto haya sido posible, como decíamos al principio, es un desarrollo de la historia, hace fundamental, creemos nosotros, que se tenga en cuenta desde el marxismo el manifiesto, la lucha de clases en Francia, el 18 de noviembre y la Comuna de París. Porque arrancando, como siempre arbitrariamente, pero arrancando el manifiesto podemos entender la Comuna de París, no solo el análisis que hace Marx, sino por qué se produce este movimiento revolucionario. Un movimiento que comenzó a ser atacado muy fuertemente, se marca desde el 2 de abril hasta el 21 de mayo. El ejército estatal ya había entrado a algunos distritos de París, se disparó sobre gente indefensa, se tomó prisioneros, muchos fusilamientos, y a pesar de la heroica resistencia del pueblo de París y de los comuneros, en lo que se llamó la Semana Sangrienta, el 21 de mayo, el 28 de mayo de 1871, la comuna cae. Lo que sigue a la caída de la comuna no es solo se derrotó la comuna, se instala un nuevo gobierno, fueron meses de persecución y de asesinato de todos aquellas, hombres, mujeres, niños, niñas, lo que ustedes se puedan imaginar, que habían participado de alguna forma en el proceso de la comuna. Fue una persecución que había que destruirlos, hacerlos desaparecer de la faz de la tierra para tratar de que esa experiencia no siga germinando en la historia francesa. Es una de las represiones más fuertes que se llevó adelante contra un movimiento popular. 15.000 fusilados. 15.000 fusilados. Tomemos la dimensión de lo que eran en ese momento las poblaciones, ¿no? 15.000 fusilados. En 2 días. Edificios destruidos, monumentos históricos, todo lo que podía jugar simbólicamente, además de los que fueron fusilados, se llevó de lado. Marx, como decíamos, vio, mientras estaban desarrollando los hechos de la comuna, muy claramente la importancia de la misma. Y el 12 de abril de 1871 le escribe una carta a su amigo Kugelmann, donde le dice: si te fijas en el último capítulo de mi 18 Brumario, verás que expongo como próxima tentativa de la Revolución Francesa no hacer pasar de unas manos a otras la maquinaria burocrático-militar, como venía sucediendo, sino demolerla. Y esta es la condición previa de una verdadera revolución popular. Es esto precisamente, en esto precisamente consiste la tentativa de nuestros heroicos camaradas de París. Algo decía Hernán, ya lo estuvo diciendo Hernán. Acá Marx ve algo que es muy claro. Ya no, una revolución, para ser realmente proletaria y cambiar realmente el sistema, no puede tomar el Estado y administrarlo con sus nuevos intereses y sus nuevos ideales. La maquinaria del Estado capitalista debe ser destruida para construir un nuevo sistema de sociedad, ¿no? Cosa que ya lo habían anticipado también en principio el comunismo. Engels, hay distintos énfasis, hay entre ese texto, el manifiesto y otros textos, cómo se ponen, pero esto es clave, ya no hay vuelta atrás. No se puede tomar el Estado y administrarlo a nuestro interés, porque ese Estado ya no se puede usar. Este concepto, acá como se ha adelantado el camarada Randi con mucha oportunidad, muy bien, lleva a la idea de la dictadura del proletariado, uno de los conceptos fundamentales, ¿no?, que tenemos en el marxismo. La clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal como está y a servirse de ella para sus propios fines.
debe instalar una dictadura del proletariado y destruir esa maquinaria. Y en esa misma carta, Marx señala algunos errores fatales de los comuneros. Otra cosa que es interesante para la reflexión actual. Se puede ser parte de un proceso y no por eso hay que dejar de ser crítico de ese proceso para poder mejorar. Quienes creen que para ser parte de un proceso hay que decir todo que sí, están equivocados. Como decía Rosa Luxemburgo, de este lado de la línea roja tenemos que ser críticos, pero sabemos que estamos empujando para el mismo lugar, y eso es fundamental para poder corregir y poder llevar adelante los procesos revolucionarios. Marx marca ahí dos cosas: que se debía haber emprendido inmediatamente la ofensiva contra Versalles, donde Thiers y el gobierno estaban refugiados, mientras el enemigo estaba lleno de pánico y no había tenido tiempo para concentrar sus fuerzas. Esa ocasión se dejó escapar y se pudieron hacer fuertes de nuevo. Y después dice que el Comité Central renunció demasiado pronto a sus poderes y llamó a elecciones, ¿no? Hace esa crítica, quizás habría que haber estado un poco más para ver otras cosas. Acá Lenin, en el texto que hablaba sobre la experiencia de la comuna que decía Hernán, comparte la primera crítica con Marx, pero agrega otra, agrega un matiz que es muy interesante. No expropiaron las arcas del Banco Francés. O sea, estaban, y él lo dice que lo da por el espíritu realmente democrático que tenían ellos y que iban a construir, y no entraron a agarrar la plata para poder sostener la experiencia de la comuna. Plata que de distintas formas Thiers desde Versalles pudo ir tomando para rearmar la contraofensiva contra los comuneros, ¿no? Cosas elementales, cómo actuar en un momento revolucionario rápidamente y apoderarse de esos mecanismos de poder destruyendo los anteriores. Eso es también muy interesante. Pero más allá de estas críticas, para Marx la comuna fue el primer ejemplo concreto de una dictadura del proletariado en la que el Estado es tomado por el proletariado, y en ese intento de crear el primer Estado proletario centró su mayor virtud. Y es clave recalcar, como lo que leía Hernán del final del libro de Lenin, también eso como importancia en la comuna. Porque Lenin también, en la importancia de esto, Lenin dice en su escrito sobre la experiencia de la comuna que Marx no se contentó con entusiasmarse ante el heroísmo de los comuneros, que, según sus palabras, tomaban el cielo por asalto. Marx veía en aquel movimiento revolucionario de masas, aunque éste no llegó a alcanzar sus objetivos, una experiencia histórica de grandiosa importancia, un cierto paso hacia adelante de la revolución proletaria mundial. Un paso práctico más importante que cientos de programas y raciocinios. Analizar esta experiencia, sacar de ella las enseñanzas tácticas, revisar a la luz de ella su teoría. He aquí cómo concebía Marx su visión. Palabras de Lenin. Y acá podemos volver para terminar en lo que decíamos al principio. Estamos frente a estudios históricos políticos, quizás lo más importante que hace Marx. Muchas veces hablamos de la importancia de los análisis de coyuntura y acá tenemos una clase maestra de cómo se llevan adelante estos análisis. Esta idea de que la praxis acumulada del pasado al servicio del presente y sobre todo el futuro es una forma en la cual el marxismo se acerca a los hechos históricos, a los conflictos, a la lucha de clases y va sacando las enseñanzas por el cual puedes ir perfeccionando el camino de la revolución. Y ese realmente es uno de los legados más importantes de Marx. En el capítulo 2 del manifiesto que les contaba antes, Marx y Lenin dicen algo más. Con esto quiero cerrar y me parece que es importantísimo. Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de la lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. Como decía Lenin, así entendió Marx su misión, su aporte a la revolución práctico, teórico, militante, y bueno, en este ciclo a 200 años de Marx creemos que esta visión, esta forma de encarar el análisis de la historia, la forma de intervenir en la misma y la construcción de los procesos revolucionarios es uno de los legados más importantes y que
esperamos, que nos consideramos o queremos considerarnos marxistas, poder estar cada vez más a la altura de las circunstancias. Gracias.